Hoy hemos llegado al capítulo 4 del libro de Samuel. Los filisteos capturan el arca. Este va a ser el tema que vamos a tratar en este video acerca de la religiosidad, acerca de poner nuestra confianza en Dios de una manera incorrecta. Y bíblicamente nos lo enseñan ellos en este capítulo. Hay formas de metodizar a Dios, sí. Hay formas de agarrar a Dios como si fuera un amuleto, sí. Hay formas de que el concepto divino lo minimicemos a un objeto, sí. Esto pasó con los filisteos en esta guerra y con los israelitas, que ellos son los autores de este combate, los protagonistas, los actores, y esto pasa en nuestro tiempo. Entonces vayamos a que la Biblia nos hable, a que la Biblia nos diga, que la Biblia nos enseñe en este comentario del pastor Carlos Martínez, que espero que este video sea de grande bendición para tu vida. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. En este tiempo entonces ya Samuel empieza a ministrar, Samuel empieza a ejercer, aunque es joven, va creciendo, y el pueblo de Israel va aunando su historia a la de este muchacho que está en un proceso de ejercer un liderazgo, y va sufriendo todavía Israel algunas situaciones de intereses, porque los intereses de ellos están muy lejos de los intereses de Dios. Entonces eso siempre va a haber una afectación, porque ellos son un pueblo que Dios escogió. A veces los problemas del cristiano son muy diferentes al no cristiano, porque la diferencia está en que Dios lo llamó a una obra, a un trabajo, ¿no? Por aquel tiempo entonces los filisteos, los eternos enemigos de Israel, porque Sansón no terminó su trabajo, porque no ejerció bien su ministerio, entonces se habían fortalecido, se habían aumentado, y ahora vivían en esta Pentépolis, en estas 5 ciudades. Y dice el verso 2: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Entonces la guerra entre estas dos naciones se dio, y los israelitas fueron derrotados y les mataron como 4,000 hombres. Para los que dicen que cuando somos el pueblo de Dios no hay derrotas, no, sí hay derrotas. Cuando decimos que el enemigo no puede hacer algo contra nosotros, sí puede. Y aquí lo vemos, por eso hay que tener cuidado y estar siempre alertas, atentos, porque podemos sufrir derrotas. No podemos ir con una falsa ilusión donde decimos que nada nos puede pasar. Sí nos puede pasar. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? O sea, esta declaración de los jefes, de los líderes, sorprende. A mí me sorprende, y yo creo que al que analiza la Biblia también lo debe sorprender, porque parecen unas personas ingenuas que todavía cuestionan a Dios porque fueron derrotados. O sea, ellos tienen la ley. ¿Cómo no saben por qué fueron derrotados si son desobedientes? Ahora nosotros, ¿cómo no vamos a saber cuando Dios no está respaldándonos si tenemos la Biblia? ¿Por qué aquello o esto no sale de lo mismo? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no crecemos si tenemos la Biblia? Entonces es por ignorancia o porque confiamos en nosotros mismos. Entonces, cuando los líderes buscan excusas para no reconocer que el principio del mal son ellos mismos, entonces buscan a Dios para buscar respuesta, pero también es para echarle la culpa, ¿no? O sea, ¿por qué, Señor? ¿Por qué le pregunto a Dios si el problema está en mí? Si yo soy el que generé la situación, mi pecado, mi desvío, mi mala manera. Entonces, ¿yo para qué busco a Dios si yo en su palabra tengo los lineamientos para que Él me bendiga? ¿No? Como cuando le dijo a Caín: si hubieras hecho bien, serías enaltecido, pero como hiciste mal, ahora el pecado está a la puerta. Entonces estos líderes ingenuos
¿no? Por decirlo así, ignorantes, que van y cuestionan a Dios para minimizar su culpa. Y entonces la desobediencia parece que queda sin importancia cuando nos viene algo a nuestra vida, y el reclamo, que es una actitud natural malamente del hombre, hace que busquemos un culpable, pero no aceptamos nuestros errores. Siempre estamos buscando quién, por qué, cuál fue el motivo, cuál fue el objeto, cuál fue la situación para que las cosas no se dieran. Nunca vamos a nosotros, o sea, nosotros nunca somos los culpables. Es culpable Dios, es culpable la iglesia, es culpable el pastor, son culpables los líderes, es culpable el clima, es culpable la ciudad, todo es culpable, menos tú. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, no hay ninguna razón que nos pueda detener para ser bendecidos. Entonces, cuando entendamos y cuando tú entiendas que todas las promesas de Dios son condicionadas a la obediencia, entonces tu análisis o autoanálisis va a cambiar el resultado, ¿no? Entonces, o sea, el diagnóstico te va a dar el mal, y por lo tanto vas a saber cuál es la cura, ¿no? Y vas a llegar a la obediencia de Dios. Entonces, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto. O sea, ellos tienen el agua hasta el cuello y ahora sí buscan a Dios. No lo buscaron para pelear, no lo buscaron para estrategias. No, ahora que están perdiendo, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces, ellos estaban tratando a Dios como las demás naciones trataban a sus dioses, como un objeto mágico, el arca. Para que actuara en favor de ellos. ¿Quién nos salvará? Pero no querían obedecerlo. O sea, la gente quiere la salvación, pero no quiere la obediencia. Quieren el favor de Dios, pero no quieren dar nada a cambio. O sea, usan a Dios como un amuleto de buena suerte. Como cuando te encuentras un trébol de 4 hojas, un elefantito de la fortuna, que piensas que eso va a cambiar tu vida. No, no va a ser así. ¿Quién nos va a salvar? Cuando ellos no querían ser amigos de Dios, ahora sí necesitaban a Dios. ¿Y cuánta gente vive así? Cuando ya están atorados, cuando ya están sin salida, ahora sí buscan a Dios. O hay quien invoca a Dios como si fuera un amuleto. Nunca leen la Biblia, nunca sirven a Dios, les duele dar para la obra de Dios. Oh, pero cuando necesitan Dios, Diosito, Dios mío, ayúdame, que el cielo, porque usan a Dios como un amuleto. Y esas son las cosas que más le desagradan a Dios. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. O sea, Dios les iba a dar una lección poderosísima. Ellos tenían una idea muy errónea de lo que era Dios y de lo que es Dios. Tenemos una idea muy errónea. Porque miren, ¿quién transportaba el arca? Los hijos de Eli, Ofni y Finés. ¿Quiénes eran estos hombres? Hemos dicho que eran los hijos del diablo, eran malos. Para que miremos lo deprimente del liderazgo que imperaba, que estos aberrantes hombres adúlteros, rateros, desobedientes, ávaros, eran los que llevaban acompañando la gloria de Dios. El arca. ¿Cuándo Dios iba a respaldar a estos hombres? Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las manos de quién están los ministerios, el liderazgo, la obra de Dios. No vaya a ser que esté en manos de malos, de rateros, en manos de adúlteros, en manos de fornicadores, en manos de ávaros, que trabajen para ellos, porque allí es donde Dios no nos va a respaldar, y debemos de cuidar los ministerios locales de nuestra iglesia en manos de quien están, para que la gloria de Dios entonces nos respalde. Esto es muy importante en el liderazgo. ¿Quién acompañaba el arca del pacto? Los hijos del diablo. Y es donde nosotros debemos de saber ser buenos administradores en este tiempo. Entonces aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó gran júbilo. O sea, porque eran emocionistas, era gente superficial, era gente que sin hacer nada querían recibir
todo, ¿no? Como cuando hacemos algo que ni oramos ni ayunamos, pero queremos respuesta de Dios. No estudiamos su palabra, pero queremos respuesta de Dios. Somos emocionistas. Andamos de pecadores y sentimos un culto eufórico y nos metemos esa euforia. Gritamos, hacemos de todo, hablamos lenguas, pero no hacemos nada. Tenemos júbilo, ¿ya? Grito de júbilo, pero igual salimos y somos los mismos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Y hay gente que solo busca a Dios en la derrota, en la crisis, en la tribulación, en el dolor, en la enfermedad. Pero son emocionistas. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída. Entonces hasta los filisteos tuvieron miedo. Decían, oh, ahora sí ya llegaron esos dioses que venían de Egipto abriendo el mar, abriendo el Jordán, haciendo tanta cosa porque conocían la historia del Dios de Israel. Y cosa impactante, los filisteos, la historia pasada, porque habían pasado como 400 años, para ellos era veraz. Para ellos no era como, no dudaban de la historia de Israel, cosa que ahora sí pasa. Ya dudamos si Adán fue real. Ya dudamos si Dios abrió un mar o abrió un laguito. Ya dudamos de todo. De todo dudamos. Cuando sabemos por fe que Dios hizo todas las cosas. Pero ellos no dudaban y eran paganos. O sea, ellos creían en la historia del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos, del Yahweh. Entonces, ¿qué dijeron los filisteos cuando vieron esto? Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. O sea, ellos dijeron, no queremos esa vida mediocre como ellos la han tenido. Entonces hay desventajas, llegaron sus dioses, pero motivaron, ¿para qué? Para pelear. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha una gran mortandad entre ellos. 30,000 hombres de a pie murieron. Dios no los respaldó, los dejó en vergüenza. Dios dejó que huyeran. Gran parte del ejército murió. ¿Por qué? Porque Dios no va a solapar. Por eso, cuidado con esas declaraciones. No, yo declaro. No. Dios nos puede dejar en vergüenza. Dios no nos va a respaldar si Él no quiere. Dios no está obligado a nada. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. O sea, les quitaron el arca del pacto de las manos. Dios lo permitió. No eran levitas, pero no los mató porque ellos no tenían la ley, ellos desconocían los procedimientos como el pueblo. Entonces, así como Dios lo había prometido, los dos hijos del sacerdote murieron, los hijos del diablo murieron. Estaban trabajando en lo santo cuando ellos no debían de hacerlo. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, aquella tribu casi extinta, ¿se acuerdan? Llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Ya venía en señal de duelo, de derrota. Llegó para darles en modo luto la noticia. Y llegó y ahí estaba Elí sentado en la silla vigilando junto al camino, porque su corazón tenía miedo, pues se habían llevado el arca de Dios, no le habían pedido dirección a Dios, habían actuado como locos, como ellos quisieron. Entonces llega este hombre y Elí escucha la gritería y le dice a este hombre a darle el mensaje al sacerdote, ¿no? 98 años ya tenía Elí, ya no miraba casi, y le dijo, vengo de la batalla, y le dijo, ¿y qué ha acontecido? Y el mensajero le respondió, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Entonces, oyó toda esta grande y terrible noticia. Le dice, y el arca de Dios ha sido tomada. Entonces, cuando él hizo mención del arca de Dios, de aquello que Elí tenía miedo, que era la única esperanza de Israel, que era lo único que les quedaba de valor, aunque religiosamente, dice la Biblia, o sea, él oyó todo, que el pueblo perdió, que sus hijos murieron, él ya lo sabía de antemano, porque ya le había sido profetizado. Pero cuando le dicen que el arca fue tomada, o sea, que les quitaron la gloria, el poder, que Dios mismo los abandonó, porque él sabía cómo debía ser tratada el arca. ¿Qué dijo él? Dios ya no está con nosotros. Dice que cuando hizo mención, se cayó y se desnucó, porque ya era viejo y estaba gordo, y ya había trabajado 40 años. Entonces, lo que más le impactó es que Israel ya no tenía a Dios.
Ahora imagínense cómo se sentía él, que era el representante de Dios. Y es algo que tiene que estar en nuestro corazón, que Dios esté con nosotros, que la presencia de Dios nos acompañe, nos guíe. Porque si Dios no está, entonces estamos muertos. Si Dios no está, se acabó el ministerio, se acabó el pastorado, se acabó el don, se acabó todo, si Dios no está con nosotros. Y la nuera, la esposa de Finees, hijo del diablo, estaba embarazada, escuchó y se le vino el hijo. Dice Flavio Josefo que fue un 7mesino. También escuchó lo que había pasado y al tiempo que se moría, entonces ella dijo: traspasada es la gloria de Dios de Israel, o sea, es quitado y cabot, dijo esta palabra con respecto al niño. O sea, esta esposa de este hombre, que podemos creer o entender que él se mantenía fiel por el dolor que le causó, ¿no? Se dio por enterado y entonces fue traspasada la gloria de Dios. Entonces se murió su esposo, su cuñado, su suegro y ella misma. 4 muertes, ¿no? Cierro este consejo, este comentario, y llamó al niño Icabod, ¿no? Diciendo: traspasar la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Fueron sus últimas palabras, y para representar lo último que ella supo en la vida. Era una gloria tener un hijo en ese tiempo en Israel, pero si no estaba Dios, para ella era lo peor. Ya no hubo momento de fiesta, de celebración, porque no había gloria. Tenemos que cuidar que nuestra iglesia esté llena de la gloria. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio. Que no digamos Icabod, que no digamos traspasar la gloria de Israel. Que esté en nosotros, que sea Cabot, que esa gloria, que ese poder, que la nube esté en nuestra vida, en nuestro ministerio. Mi deseo es que Dios te bendiga y ánimo en todo. Obedezcamos la palabra de Dios.